Kaixo berriro, arratsaldeon guztioi. Vamos a continuar con la conferencia en una sesión que, bueno, a pesar de que viene siendo ya Paul un clásico, en estas conferencias de Mito en las Artes siempre es un verdadero placer. Siempre solemos tener el mismo problema, que por su trabajo, la logística, pues bueno, Paul siempre viene a las tardes, lo que implica que normalmente nuestro maravilloso público no es tan abundante. Pero bueno, entendemos que también pues bueno, los grados, tesinas, tesis, todo influye. No obstante, vamos a tener una sesión pues realmente interesante en la que vamos a aprender muchas cosas y vamos a entender un poco mejor el proceso de Paul. Supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis como cineasta, pero aparte de ver el Paul de los focos, de los grandes premios, sí, se ríe, pero bueno, está en Netflix el bicho aquí. O sea que, aparte de ese Paul, hay otro Paul, pues que es el Paul artista, que es el que está detrás de las obras, que es el creador, que es realmente el Paul del no mito, digamos, el más real, que es al que nosotros nos gusta acercarnos siempre durante estas conferencias y que, bueno, tenemos la gran suerte de que vengasteis y bueno, siempre aceptar nuestra invitación. Así que bueno, para los que todavía no le conozcáis del todo, lo tengáis fichado del todo, pues yo creo que sus obras hablan por él y podéis, bueno, ¿quién no tiene Netflix aquí? Que levante la mano, que le compramos un abono rápido. Tú no, que sé que lo tienes. No, bueno, pues a ver si te podemos pasar una copia pirata ahora que no nos oye Paul de Reventari. No, merece muchísimo la pena todo lo que hace y bueno, hoy vamos a ver cómo nos acerca Paul al mito en las artes y si bien es cierto que antes hemos empezado bueno, pues acercarnos de manera quizá un poco más aproximada a la mitología asturiana, con Paul sí que vamos a entrar más de lleno en la esencia de muchos mitos relacionados con la tradición vasca y su forma de verlos, interpretarlos y sobre todo algo que considero muy importante, actualizarlos y modernizarlos, además de una forma visual, lo cual siempre ayuda, más ahora en la era de la tecnología. Así que sin más dilaciones, pido un fuerte aplauso para Paul y empezamos. Mejor así igual, ¿no? Vale, bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, yo lo primero, bueno, agradecer una vez más por haberme dado la posibilidad de compartir un poco mi forma de trabajar, en este caso pues relacionado con los mitos de alguna manera. Yo quería empezar un poco explicando que yo no soy ningún experto ni académico sobre mitologías ni nada parecido. Yo soy una persona aficionada, ¿vale? Yo trabajo contando historias, pero lo hago a través de mi prisma y yo soy producto de toda esa mitología que es parte de nuestra iconografía a nivel cultural, social, ¿no? Y bueno, que digamos que todos tenemos esa simbología en el hipotálamo donde fuere, ¿no? Yo no controlo ni de psicología, pero bueno, creo que Jung decía algo así, como que había una especie como de subconsciente en capas. No sé si aquí hay gente de psicología, ¿no? Sí, bueno, pues como que tenemos, ¿no? Estratos que al ser parte de una comunidad tenemos estratos digamos, de vivencias en el ADN, de historias de nuestros antepasados, ¿no? De alguna manera subconscientes, y todos de alguna manera mantenemos esas historias o esos símbolos que nos lleva a responder ciertas preguntas, ya sea puedan ser fenómenos meteorológicos o nuestra forma de ser como personas, ¿no? Como hablando del alma humana, no en el sentido religioso, sino en el sentido de lo que somos nosotros con nuestras sombras y nuestras luces, ¿no? Nuestras rayadas y esas cosas. Pero bueno, yo en principio desde niño he sido siempre fan de la mitología
primero porque salían monstruos y porque de pequeño me gustaban mucho películas como Jasón y los Argonautas y demás. Este verano he estado en Grecia por primera vez y he flipado. He estado en Knossos, en Creta, he estado en Micenas, es acojonante todo. Y bueno, pues a mí me gustaba ese mundo de monstruos, tanto de fantasía, pero luego vas viendo que lo realmente interesante del fantasy mitológico es esas referencias a esa parte nuestra, ¿no? Algo que es real. Cuando te hablan de ciertos personajes mitológicos, yo que sé, como Edipo o Teseo o el Minotauro, ¿no? O sea, realmente están hablando de algo muy humano siempre, ¿no? Entonces, bueno, más que hablaros de... En un principio, pues decíamos, pues vamos a hacer sobre Rementari y tal. Bueno, voy a hablar un poquito. Luego también hablamos un poco de si hablar de Irati. Es mi próximo proyecto que va sobre euskal mitología, pero no voy a poder contar casi nada. Lo siento. Pero bueno, contaré algo al final, ¿vale? Entonces, lo que he pensado es hablar un poquito de cómo la mitología ha influido en mi carrera de alguna manera, sobre todo poniéndoos algunas piezas que he hecho que están claramente relacionadas con algunos mitos. Una vez, yo sin darme cuenta, hago un corto, ¿no? un corto mismamente, o una peli, y me doy cuenta a veces que empiezo a escribir, o digo, hostia, que esta idea es cojonuda, pero me doy cuenta de que está relacionada con mitologías ya existentes después. Y entonces empiezo a urdir en esos mitos y es cuando ya pues, lo potencio mucho más porque veo relacionados los símbolos, que son cosas reales que vosotros también tenéis en la cabeza. Entonces puedo tirar de esos hilos para emocionar, para aterrar, para llevar una supuesta idea, un prejuicio y darle la vuelta, ¿no? Coger al demonio, meterlo en una jaula, ¿no? Que dices, es el demonio, es el mal, pero yo lo cojo y todos tenemos al demonio rojo en la cabeza y darle la vuelta para que sea patético, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces, bueno, voy a empezar poniendo un videoclip que hice para un grupo que se llama Tutankamón. Bueno, se llamaba, ya no tocan, son de Gasteiz, o eran... Bueno, espera, A ver, Tutankamón. A ver esto cómo se hace así. ¿Se amplía? No. Es que tengo Mac. Ya no me acuerdo. Este sea de PC, pero... Vale, bueno, os lo voy a poner. Luces...
todo, pero bueno. Bueno, pues veis que claramente tiene referencias a mitología clásica, ¿no? Hay toda clase de elementos. O sea, al final, la letra, no sé si entendéis euskera, todos aquí, ezin zaitut begiratu, no te puedo mirar, eskartzen didazun begiekin, con los ojos que me pides que te mire de la manera que me pides que te mire, algo así, ¿no? Y luego habla un poco pues, de la superficialidad, ¿no? Pues de quieres mostrarte de cierta manera, quieres que te mire de cierta manera, pero no te puedo mirar así, ¿no? De los roles que la gente se pone, las máscaras que se pone la gente, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió la idea de, bueno, no te puedo mirar, ¿a quién no se le puede mirar? A la Gorgona, ¿no? A Medusa, porque te convierte en piedra, por ejemplo. La idea del héroe, ¿no? El héroe que es irrompible, que está amazado, está bueno, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y además va a matar al monstruo, pero realmente es pues, una carcasa y cuando te encuentras con la realidad eres una víctima más, ¿no? Bueno, la idea de también, pues ella es como una especie de gorgona, ¿no? Le mete los punzones en los ojos como hace Edipo cuando no quiere ver la realidad. Están las máscaras también de la tragedia y la comedia griega, que hablan un poco también de eso, ¿no? De las máscaras que nos ponemos, que a veces estamos, ¿no? La sociedad nos obliga a ponernos a hacer una comedia, ¿no? A ser falsos. Entonces, bueno, todas estas, digamos, referencias son cosas que, bueno, que están en la cabeza y realmente no estoy, ya a nivel estético ya es literalmente algo como clásico, como algo mitológico, pero no estoy contando ninguno de esos mitos en concreto. Sin embargo, como una especie de relato nuevo, con esa misma estética también para potenciar un poco eso, pero para potenciar también lo que cuenta la canción, ¿no? Luego ellos también están con los ojos tapados, como si fuera una especie como de oráculo, una movida así, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso lo hice así porque me mola la mitología clásica y quería hacer algo en ese rollo. Lo rodamos en un día, en un día todo lo que es el interior y en mediodía lo que es el Acrópolis, ese que se ve. El interior se rodó en el de aguas, ¿cómo es? El depósito de aguas del casco. Pues eso. Y el templito ese que se ve estaba en el Izarra College, ¿sabéis? Vas a Izarra y o sea, yendo hacia Bilbao te metes por la carretera, bueno, hacia Izarra, y ahí antiguamente, bueno, no sé si queda algo, pero había un colegio, un internado así privado y tal y cual, y arriba del todo había como una especie como de acrópolis. Está abandonado, no sé si quedará algo, no sé quién lo compró, pero bueno, y estaba ese pequeño edificio, no es real ni nada. Entonces, bueno, en este caso sí que es literalmente la mitología, ¿no? Pero luego, en la ficción normalmente, a mí sí que es verdad, como en este caso me gusta jugar con estéticamente el mito o el símbolo tal cual. Normalmente lo que se hace es actualizarlo a algo moderno, ¿no? El relato mitológico se lleva a algo moderno. Pero a mí me gusta jugar, pues que si voy a hacer un demonio, que sea el demonio rojo clásico, ¿no? Sin embargo, sí que juegas a modificar lo que representa ese mito. Entonces, por ejemplo, bueno, pues por poneros un ejemplo de cuál puede ser la evolución de un mito, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, bueno, sabemos que el mito es como una especie de relato fantástico en el que da, digamos, respuesta a un fenómeno, ya sea natural, ¿no? Como puede ser, pues, porque llueve o porque caen las cosas o qué pasa después de la muerte, ¿no? Cosas como naturales. Y luego también cosas quizás más humanas, ¿no? Fenómenos psicológicos, ¿no? Pues yo qué sé, que te enamoras. Bueno, pues igual es que Eros o Cupido está por ahí, ¿no? O sea, le damos, digamos, buscamos en esas figuras representar cosas que nos pasan yo creo que es para tenerlo más claro,
¿no? Que al final tendemos a organizar las cosas. En el lenguaje, para poder entendernos, creamos las palabras, las letras, los sonidos, bla, bla, bla. Lo mismo cuando hay un sentimiento que no sabemos expresar qué es, porque no tiene una forma. El amor no tiene una forma, ¿no? Pues que lo representas en algo bonito, un niño que vuela, pues, ¿no? Eros o alguien joven, no sé qué y tal y cual. Lo mismo, ¿no? Pues el cielo que es Zeus, ¿no? Aquí sería Ortzia, pero esa especie como de deidad que es el firmamento, y la tierra, pues es, bueno, en este caso, en la euskal mitología, pues tenemos a Malur, su representación, digamos, humana sería Mari, ¿no? Pero es una representación telúrica, habla de que venimos de ahí, ¿no? Y sería como la representación de ese fenómeno que es que estamos aquí, la propia existencia, estamos vivos. ¿Por qué estamos vivos? Porque hay una madre. La vida la crea una madre. ¿Por qué está todo vivo? Porque hay una madre, ¿no? Entonces se genera ese mito. En el caso, por ejemplo, de los héroes, por ejemplo, voy a poner como ejemplo pues el mito del héroe, ¿no? Yo imagino, vuelvo a repetir que yo soy aficionado, ¿vale? O sea, yo lo que digo lo digo como parte de una comunidad que reflexiona sobre los símbolos. Y sí que leo, tengo lectura del tema y me gusta, pero no tengo, o sea, si hay alguno que dice, no tienes ni puta idea, que lo diga, por favor. Yo creo, en el caso de, por ejemplo, el héroe, ¿no? Cuando en muchas mitologías tenemos a la madre, a Malur, ¿no? En las antiguas mitologías matriarcales, tenemos el mito de la madre, que es todo, es vida, es muerte, es feminidad, es masculinidad, es fertilidad, es enfermedad, es todo, ¿no? Cuando representa todo, ¿no? De repente, cuando el ser humano de alguna manera tiene la capacidad de modificar su entorno, ya puede ser convirtiendo a los toros, a las reses salvajes en vacas, ¿no? Pues cuando imagino que en el Neolito empiezan a cultivar las tierras, empiezan a controlar, empiezan a entender el tiempo con las fases lunares, el firmamento, empiezan como a saber controlar, entender el tiempo y a saber cuándo le pueden sacar provecho a la madre tierra. Entonces, aparece el mito del héroe, que es, digamos, el hijo amante de la diosa madre, ¿no? El cazador, que se llama también. Es hijo amante porque es el que también practica sexo con la propia madre. O sea, él es parte de ese mundo vivo, pero también es parte activa. O sea, es amante porque le rinde culto y porque tiene sexo con los que son también parte de ella misma, porque él es también parte de la diosa madre. Es un concepto muy abstracto, pero, por ejemplo, Horus folla con Isis, que es su madre, ¿no? Por poner un ejemplo. Y no pasa nada, ¿no? Sugar folla con Mari, es su hijo también, porque la serpiente es el hijo amante de la diosa madre, guardián de lo subterráneo, de los tesoros telúricos, de donde vienen la vida, los ríos. La serpiente representa la regeneración, ¿no? Las diosas madres siempre van muy unidas a la serpiente, suele ser. Por ejemplo, yo cuando estuve en Creta, está la mítica diosa, no sé si habéis visto, hay una diosa con dos serpientes, ¿vale? Pues eso, ¿no? La serpiente supone el ciclo, la vida, la regeneración, el misticismo también del veneno, el conocimiento, ¿no? Y yo creo que en el caso de Sugar es el macho serpiente, por decirlo de una manera, porque puede fornicar con su propia madre y generar vida, y también se generan tormentas, ¿no? Se supone que cuando se juntan, creo que son los jueves o los viernes, no me acuerdo, se juntan, fornican y se generan los rayos. Hay ciertas teorías que dicen que en el solsticio de otoño y de primavera, antiguamente se le rendía culto a la serpiente, aquí paganamente, y justo ahora, no, por el tema, no, pues la vida hay algo que hace que la madre tierra se vuelva febril, enferme, por ejemplo en otoño,
pues las hojas caigan, caigan truenos, ¿no? Rayos, que pueden ser como serpientes, ¿no? Pues todo ese mundo, y Sugar está vinculado a la tormenta también por el hecho de que salen cuando follan entre ellos dos. Hay quien dice, bueno, justo tanto en el solsticio bueno, vamos a hablar del solsticio de otoño, en el solsticio de otoño, que es también cuando se quema al Wickerman y todas estas historias de Halloween y tal, que siempre están vinculadas al fuego. Sugar también es, ¿no? Como pasa de una época a otra y se queman las cosas, ¿no? Justo hay una fiesta de San Miguel, y San Miguel siempre se representa encima del dragón. Digamos que es como la religión cristiana, como siempre ha hecho, aprovecha la festividad pagana que en el momento la hace suya, como transformando e imponiendo otro mito, ¿vale? ¿Cómo? Eso es cristianizándolo. No voy a decir si peor ni mejor. Al final el cristianismo también trajo muchas cosas buenas. Estamos acostumbrados a que el cristianismo es malísimo y tal. Bueno, como yo no voy a tirar por ese debate, pero bueno, la historia es así y bueno, yo creo que va por ahí el tema. Entonces, yo creo que el héroe surge cuando ese hijo es capaz de manipular el mundo, ¿no? Y entonces surgen muchos personajes. Bueno, pues tenemos a Gilgamesh, que Gilgamesh intenta buscar la inmortalidad para entenderla y lucha contra... Bueno, Gilgamesh es ¿sabéis, no? De la epopeya de Gilgamesh. Lucha contra un baba, que es el gigante del bosque de los cedros, que se representa así como hay una máscara como con líneas que son como si fueran serpientes, pues y va al confín del mundo, y es lo mismo que hace Perseo, ¿no? Perseo va a matar a Medusa, que de las tres gorgonas, de Euriale, Esceno y Medusa, pues es la que tiene serpientes en la cabeza, que representa de alguna manera también la dominación de lo salvaje, ¿vale? O sea, la serpiente, el acabar con el dragón, acabar con el gigante, que son como los ancianos primordiales, los gentiles, ¿no? Está todo como de alguna manera unido. El héroe lo que hace es dominar lo salvaje, dominar a su propia madre, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso va transformándose poco a poco, ¿no? De diferentes, va pasando de cultura en cultura. Luego, el héroe, digamos, más conocido, entre comillas, de nuestra historia sería Jesucristo, ¿no? Jesucristo viene del cielo y domina con amor el mal que la serpiente traidora nos ha traído cuando echó a Adán del Edén, que la serpiente además está vinculada con Eva. O sea, está como todo muy deformado, pero claro, además es el conocimiento, el fuego primordial de Prometeo. O sea, digamos que si el ser humano, el conocimiento, está unido al fuego, la serpiente también, a Eva le está ofreciendo la manzana, que es el conocimiento, pero igual en ese momento, justo en la cristiandad, lo que hace es que no piensen. Entonces la serpiente de repente se convierte en mala, pero hoy sí la serpiente le dio el fuego, Sugar, el conocimiento, ¿no? O sea, son ideas, a mí por lo menos, que me vuelan. Yo no tengo ni puta idea, ya os vuelvo a decir, pero que bueno, que creo de alguna manera que todo eso está de alguna manera unido, ¿no? Entonces, Jesucristo es, digamos, el héroe que viene para, ¿cómo sería? Civilizarnos de alguna manera, ¿no? O sea, nosotros, él trae la bondad para poder vivir entre nosotros y no matarnos unos a otros, para que podamos salvar nuestras almas y ser buenos. Redimir los pecados, que independientemente de que el cielo exista o no, el bienestar es estar bien con la gente. Es una conducta social, ¿no? Entonces, no quiere decir que cuando vayas a morir te vayas al cielo o vayas al infierno. Yo lo entiendo que es simplemente el hecho de que un héroe viene a mejorar la comunidad, de alguna manera, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Viene del cielo, bueno, viene a través de la Virgen, pero que queda encinta por el Espíritu Santo, que viene del cielo, que resulta que Jesucristo es Dios también. O sea, es un poco rebuscado, pero esa es su historia. Entonces, luego hace milagros, trae
bienestar y ciertas respuestas a una comunidad desestructurada a la que le falta amor, muere, resucita y vuelve al cielo. Bueno, pues esta estructura de héroe la podemos encontrar en la era moderna en muchos personajes como Superman, que también viene del cielo, o Goku de Dragon Ball. Y, por ejemplo, un ejemplo muy gracioso y muy evidente de esa estructura narrativa es E.T. ¿Sabéis? E.T. viene del cielo en su nave. Hay una comunidad de unos chavales, una familia que les falta amor, desestructurada, ¿no? Digamos, la familia, no está el padre, está mal, Elliot está jodido, tal. Y llega de repente E.T. del cielo. Y además tiene capacidades telequinéticas y telepáticas, hace milagros, trae amor, ¿no? Da una lección, muere, porque hay un momento en el que muere, le matan los científicos, pero revive y vuelve al cielo. O sea, es tal cual. O sea, es así. Spielberg, o sea, cogió, fue muy inteligente, porque además le quiere, E.T. es muy feo, pero es con, ¿no? Es con una mierdilla con cuello, pero es... Entonces, bueno, digamos, es inconsciente. Yo supongo que Spielberg fue muy consciente a la hora de estructurar este relato, porque es sabido que tanto Spielberg como Lucas eran muy fans de el héroe de las mil máscaras, ¿cómo es? Joseph Campbell. Y bueno, pues tanto Joseph Campbell como es este otro, el de los mitos también. No. Robert Graves también públicamente han dicho que eran muy fan de eso, pero que sin querer siempre esas estructuras están en todas las narraciones, ¿no? Digamos de alguna manera. Entonces, a ver, en mi caso, por ejemplo, cuando hice Rementari, sí que, bueno, yo me he basado en el cuento de Rementari, que es el de... hay un herrero que vienen los demonios del infierno y él se ríe de esos demonios, ¿no? Y ese cuento es parte de un relato, o de muchos relatos, de un compendio de cuentos a nivel mundial, que puedes encontrar ese cuento, ese es el vasco, pero hay otros cuentos que son muy similares, como en Irlanda está el de Sandustan, que es un monje herrero también, que le aparece el demonio y le engancha con las pinzas. Hay otro cuento que es el de Juan Soldado, que es ruso también, que es de un soldado que consigue engañar a unos demonios. Bueno, os voy a poner un ejemplo de ese. Unos demonios, luego consigue una botella y con esa botella puede ver a la muerte a través de esa botella, puede ver si la muerte, cuando alguien está enfermo, si la muerte está a los pies o a la cabeza de la cama. Entonces, si está a los pies de la cama, no es peligroso. Si está a los pies, es que esa persona va a morir, ¿no? Entonces, eso suena, todo eso, ¿no? Suena de haberlo leído, bueno, o de que hay versiones. Y luego ese mismo tiene un saco que utiliza para burlar a los demonios, que son los demonios los que le dan la botellita, pero luego él mismo también mete a la muerte en el saco. Y entonces la gente no puede morir y es un movidón de la hostia. Entonces, claro, yo soy consciente de que por ejemplo, este cuento estaba en una serie de televisión que se llamaba El Cuentacuentos, de Jim Henson. Era una serie de los 80, muy chula, hecha como con Muppets. Ahora en Netflix hay una serie que se llama Cristal Oscuro. ¿Habéis visto? Que es como de muñecos, muy chula. Que es una precuela de una película que se hizo en su día, de Jim Henson, en los 80, o sea, que hecho con Muppets y tal, muy, muy chula. Y esa misma productora en su día hizo una serie que eran cuentos de los hermanos Grimm y Perrault y tal, y están, pues cada capítulo era un cuento diferente y uno era este. Yo lo vi de pequeño y a mí me influyó también para Rementari. Yo Rementari lo tenía en un librito, pero eso también me influyó. Entonces, estos son cuentos, digamos, como de trickster, ¿no? El burlón, el embaucador, ¿no? Es más listo que el propio demonio, ¿no? Y esto lo tenemos en mogollón de historias, pero hay una que a mí se me ocurra, la más antigua de todas, es la de Sísifo y Tánatos, ¿no? Sísifo, cuando muere, no me acuerdo por qué, va a ir al infierno, pero le aparece Tánatos
y a Tánatos le pone unas cadenas. Entonces Tánatos, que es la muerte, no puede escapar. Entonces, bueno, al final creo que aparece Zeus y le libera, pero luego Sísifo va al infierno y luego el propio Sísifo burla a Hades porque antes de ir al infierno le dice a su mujer: cuando vaya al infierno tú no hagas ningún sacrificio a Zeus, no mates ningún toro, no sé qué, no sé cuál. Y claro, Zeus se china y entonces Sísifo en el infierno dice: déjame ir a hablar con mi mujer y yo le voy a castigar. Entonces escapa del infierno y luego al final le consiguen volver a meter y le tienen subiendo una piedra eternamente, pero la piedra vuelve a caer. ¿Os suena? ¿No? Digamos, la condena de Sísifo es eso, empujar una piedra y vuelve a caer. Ahí tenemos el relato otra vez del tío burlón que se burla de la muerte y de Hades, que representa de alguna manera el rey del inframundo, ¿no? Mucho antes de esa idea del demonio, porque la palabra demonio viene de daimon, pero no tiene absolutamente nada que ver con los demonios del infierno que plantea la mitología cristiana, que es posterior, es una evolución de eso, ¿no? Pero el daimon realmente es un espíritu, pues el espíritu del río, yo qué sé, el Zadorra. Ahí hay un algo al que le rindes culto porque te da truchas cuando está limpio. Pues hay un daimon, ¿no? Un ser, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues digamos de alguna manera que todos esos personajes influyen. Yo, por ejemplo, el de Tánatos y Sísifo, no sé si de pequeño conocería ese cuento. Yo sé que lo conozco ahora porque como soy aficionado a la mitología, pues lo he leído y he dicho: hostia, mira, es igual que Pachi. Además va al infierno, lleva la campana encima, hay cierta simbología ahí que está unida de alguna manera. A mí, por lo menos, yo las relaciono y las utilizo también, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner otro ejemplo. Bueno, os voy a poner de lo que estamos hablando. A ver, aquí tengo. Traigo así unas cositas. Mira, este es el de... A ver, esperaré. Esto... Se supone que tengo que dejarla, no, darle al control. Eso. Vale, esta es la serie que os he dicho. Es una gozada, ¿eh? A mí por lo menos me... Bueno, a ver si se carga. Igual la conexión no es muy buena. Error inesperado. Ajá. Vale, pues... Cópialo y ponlo en internet. ¿Qué ha pasado? Perdón, ¿eh? Es que no me he conseguido bajar esto no me lo he conseguido bajar de... Copiar. ¿Dónde está aquí el Explorer? Ah, bueno, el Firefox igual mejor o no. Sí, ¿no? Por aquí, a ver. Ah, aquí va. ¿El qué? No, que igual es ¿cómo se llama? A ver. Virus. Ah, Es que tiene suerte de anuncios y a lo mejor alguno de estos tiene cookies y no sé qué y no te deja. No te deja. Es que me pasa a veces eso. Vete al Explorer. aquí. Es que según qué páginas a veces sí. A ver si este... Mira, parece que el Firefox... Ahora, vale. Pues esta... When people told themselves their past with stories,
explained their present with stories, foretold the future with A mí me stories. chiflaba esto de niño. The best place by the fire was kept for Ese es John the Hart. storyteller. Ya murió. ¿Ves? Dura media hora, entonces... What's in your bag? I can smell biscuits. Imagination. Let me see. Certainly not. No, important. aquí. Le hace un favor a un señor que hay por ahí que pide algo, él se lo da, o tiene un pan y se lo ofrece a un mendigo y el mendigo le da el saco. Es mágico y le dice, si le dices a cualquier cosa que se meta en el saco, se mete. That's a nice whistle. I want to have it. Hello. I hear you like a game of cards. Like a game of cards. What shall we play for? His soul, his whistle, his teeth. I collect teeth. Fair enough. And what will you stake? We've got 40 barrels of gold. Any good? Very good. Vamos a jugar una partida de póker. Él gana. Cheating. Well, I am, and I'm still losing. Me too. Deal again. Certainly. And he did. And he won. And the devils got into the kind of fume only devils can get in. Fume, fume, fume. He won game after game while the devil Voy a darle para was adelante. cheated to high heaven and low hell to no avail. Bueno, pues eso, consigue una botella y entonces el zar se va a morir. I've lost my whistle from Un worrying. vaso. His miracle. Ah, eso era una copa. Travel the world on a cat at the foot of the bed. A quick splish splash and up the invalid would has fallen ill and sends for him. A mí me aterraba. Recuerdo que la muerte me da un miedo de la... I've come too late. Parece un niño. You save beggars and thieves and cats and dogs, yet you won't save your master. If death needs a new friend, I cannot fight him. Take me and spare the Tsar. I beg you. El soldado mete a la muerte en un saco y entonces luego no puede dormir nadie. Pero fijaos, a ver, lo del saco, ¿dónde sale? Do you know what this is? A sack. If this is a sack, then get in it. Me ha atrapado la muerte. Good aim. Death a prisoner. Bueno, luego la gente no puede morir y bla, 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 bla. Y pues si lo queréis ver entero está en internet. Son como, creo que 8 cuentos y luego tiene otra que son 4 cuentos y son de mitología clásica también, que creo que son Perseo, Teseo del Minotauro, Edipo y Orfeo en el infierno, creo que es. O sea, fijaos que es que de alguna manera es que está todo relacionado, de alguna manera. Y es que luego os voy a poner, esto es, igual algunos lo habéis visto, son unos chavales que hacen canciones, se llaman Destripando la historia, algo así. Hacen canciones de cosas freaks. Ahí. Y tienen una que va sobre de dónde viene Halloween. Son muy graciosos. Ay, mierda. Es un vídeo muy cortito. Entendido.
¿Qué? Hola compañeros del terror, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rocky. Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de Halloween. Hace mucho tiempo atrás Los celtas celebraban una fiesta singular la llamaban Samaín. y a su año pone fin. Se pensaba que los muertos iban paseando por doquier, que su magia Durante estas fechas no dejaba de crecer. los difuntos que eran malos Eran expulsados con hogueras y con nabos. y los niños recogían. Todos los presentes que las casas ofrecían Se los llevan a los druidas para que adivinen. Pero antes han de hacer Unos cuantos sacrificios humanos, animales y de hortalizas variadas. la 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 y la la. Cuando los romanos lo descubren, piensan que tanto sacrificio es una barbarie y tratan de prohibirlo. La fiesta va perdiéndose poco a poco hasta que el Papa Gregorio IV le cambia el nombre al Día de Todos los Santos. Pero en el siglo XIX los inmigrantes irlandeses la llevan consigo hasta América y la popularizan de nuevo con historias como la de Jack O'Lantern. Stingy Jack era un bribón, ruin, astuto y bebedor, tanto que engañó hasta el diablo. Este un día apareció, pero Jack le atrapó usando una cruz de su bolsillo. Quiero que me des 10 años más. Cuando vuelve a cobrar, le vuelve a engañar. Con cruces le encierra en un manzano. ¿Cómo has vuelto a ganar? Pide lo que quieras. No podrás tocar mi alma nunca más. Cuando el borracho muere y en el cielo no le aceptan, al infierno va corriendo. Pero Satanás recuerda Que tu alma solo es tuya y que no puedo tenerla. Y si quieres el descanso, ve a buscarlo por tu cuenta. unas brasas le lanzó, con un nabo fabricó un farol que alumbra su camino. Va vagando sin cesar, nadie le puede tocar. Él es el errante Jack O'Lantern. Y como en Estados Unidos había excedente de calabazas, decidieron usarlas como farolillos en vez de nabos para ahuyentar así al diablo en Halloween. Si celebras Halloween, hazlo con cuidado, no vayas sacrificando peña. Y si quieres espantar rápido al diablo, pon un Jack O'Lantern en tu puerta. ¿Veis, no? ¿Veis las conexiones? Son, o sea, con Sísifo, en el cuento de Pachi Rementari, que yo en la película no lo he metido, el tercer diablo lo pegan en una higuera y este se queda en un manzano. ¿Por qué un manzano? Pues igual también tiene que ver con el manzano del Edén, ¿no? Bueno, pues eso es. Bueno, pues un poco, para que veáis un poquito pues, cómo funciona para mí un poco todo esto, ¿no? Entonces, lo que se me había ocurrido es, ahora, después de hablar todo esto, poneros un corto que dice que se llama Jugando con la muerte, que imagino que no lo habéis visto. Igual lo he puesto, no sé, ¿lo he puesto aquí alguna vez? Sí, pero mucha gente no lo ve. El resto no lo habéis visto, ¿no? Vale, guay. Vale, este lo tengo aquí, descargado. Y os puedo asegurar que yo cuando hice este corto... A ver... Configuración recomendada. ¿Esto chuta o no chuta? Sí, mejor si vas a... Sí, ya está. Ahí está, sí. Lo tienes atrás. Tirutum. No, ahí no. Eso cierra todo. Está detrás. ¿Sí? Pero esto chuta. Así, mira. Is shooting. Pero igual lo he abierto 2 veces. Sí. Vale, cuando yo hice este corto, esto fue en el 2010. Yo ahora mismo, o sea, os juro, hay cosas, conexiones que, de hecho, ahora mismo, viendo, por ejemplo, el trocito de la serie esta de Jim Henson, del Cuentacuentos, hacía la hostia que no lo veía. O sea, lo he vuelto a poner aquí, hacía mogollón que no lo veía, hace muchos años. Yo creo que antes de hacer el cortometraje, y me acabo de dar cuenta de una cosa que seguramente la he hecho inconscientemente. O sea, no...
Es decir, yo cuando trabajo no pretendo ser lo más original posible, pero hay cosas que sin querer te das cuenta después de que dices, hostia, es igual, ¿no? No somos tan originales y la originalidad está sobrevalorada. Al final yo creo que las historias son siempre las mismas, solo que la diferencia es que todas las personas somos diferentes y cuando pasa a través del prisma o la visión de cada persona, que todos, independientemente de que nos dedicamos a un arte o no, tenemos, o sea, todos tenemos una historia que contar, ¿vale? Interesante de alguna manera. Lo que pasa es que hay gente que se dedica a contar historias y hay gente que, pues, digamos que su historia la cuente a través de cómo se comporta en la vida o, bueno. Entonces, yo creo que me voy un poco por los cerros. Así que os dejo. Apagamos, Raúl, las luces. El cuerpo del joven ha sido hallado con el cuello dislocado, al parecer a causa de una mala caída mientras practicaba footing. Se desconocen las causas del traspiés, pero el ayuntamiento... La gente de hoy es muy floja. Yo una vez me partí el cuello y me curé solo. Ya, claro. ¿Y por qué no te curas también la tos esa, papá? Yo lo digo de verdad. Creo que hubiera terminado de recoger la comida. Mira, desde entonces tengo un bulto aquí. Ay, abuelo, no me eches el aliento, que me mata. Perdona, hijo. Venga, papá, levanta. Vamos a tomar un vaso de agua y a la cama. Deja algo de agua para las pastillas, papá. Toma, primero la amarilla. Y luego esta. Esta también. ¡Voy! A ver si hoy duermes del tirón, ¿eh? Ven, papá. Hasta mañana.
He vencido a la muerte. 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 Estaba ahí, en la habitación, mirándome fijamente. Entonces yo, todo chulo, le dije, no me das miedo. Cogí el bastón y... ¡za! Es que a vuestro abuelo, si le toca los cojones... Eusebio, ¿no es usted mayorcito para decir tantas mentiras? Pero si es que es verdad. Bueno, ya vale, papá. Me alegras mucho de que estés tan bien, pero llevo toda la mañana escuchando quejas de los vecinos por tu numerito de anoche. Así que ya vale, por favor. Ahora, por solo 59,90, con el extracto de pepino marino, su piel podrá rejuvenecer hasta 10 años con el tratamiento de una semana. Llame ahora al 666-59-200. ¿Cómo? ¡Que solo los pescamos! ¡Pescadito, pescadito! ¡Te la he vuelto a jugar, mugrienta! ¡Toma! ¿Qué ha pasado con la luz? Papá, ¿qué ha pasado con la luz? Papá. ¿Este humo? ¡Cuidado, que espera! ¿Qué coño es esto, papá? Estaba ahí. Yo la he empujado y estaba... ¿Estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? La muerte. ¿Pero qué... Dios, papá, ¿puedes dejar de comportarte como un crío? Anda, déjalo ya, hombre. Estoy cansada. Lo siento mucho, pero no podemos estar todo el día detrás de él. ¿Crees que es bueno para los niños? Está loco. Bueno, ya está bien, ¿no? Tampoco hace falta que te pongas así, que mañana mismo se lo digo. ¿Vale? No estoy loco. Puedo demostrarlo.
esta vez no te escaparás. Eusebio Martín, le traigo la medicación de la noche. Acuérdese de que la amarilla va primero, ¿de acuerdo? ¿Ha conocido ya a Fermín? Es muy simpático. Luego me pasaré a ver si se ha tomado la medicación, ¿de acuerdo? Y a ver si me duerme de tirón. Has tardado. Tranquila, me rindo. Puedes llevarme. Ya te he dicho que me rindo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no me llevas? No puedes hacerme esto. No me dejes aquí. No podría soportarlo. No sabes lo que se siente. No sabes lo que es no tener a nadie. No te habré hecho mucho daño, ¿no? Claro que no. Tú eres de los míos. Yo una vez me partí el cuello y me curé solo. Mira, todavía tengo un minuto aquí. Toca. No me digas que te da cosa. Al final, no eres tan mala como la gente cree.
Bueno, le podemos dar un aplauso, ¿no? Por favor, a la muerte. ¿Habéis visto, ¿no?, las similitudes o las conexiones? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta con lo de, antes viendo la de El soldado y la muerte, me he dado cuenta cuando dice, ¡he atrapado la muerte! En el saco, y este dice, he ganado la muerte, no me acuerdo con lo que decía. Y está así como, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, supongo que es porque a mí me gustan estas historias o qué, pero sin querer, de alguna manera, ando siempre orbitando alrededor de estos conceptos, de estos iconos y demás. En este caso, claro, es el viejo el que burla a la muerte, pero lo que me hacía gracia de esta, digamos, bueno, cómo se me ocurrió esta historia, en realidad fue porque tuve un sueño en el que yo, un sueño así hace mucho tiempo, que yo estaba como una especie como de ciudad de monstruos. Iba por la calle y había toda clase de bichos por ahí, y había alguna especie como de duende que me echaba una maldición y a todo el que yo le tocaba se moría. Entonces yo tocaba monstruos y se morían, se acercaban monstruos y tal. Entonces me detenían en la ciudad de los monstruos y me llevaban pues me hacían un juicio. Y el comité de los monstruos eran pues Drácula, la momia, no sé qué, y el juez era la muerte. Y entonces, bueno, ¿por qué está matando usted a nuestros ciudadanos? Tal. Y yo, es que no tengo la culpa, es que me han echado esta maldición y yo toco a la gente y se muere. Y, joder, pues no es mi culpa, ¿no? Y entonces la muerte se queda así callada, se levanta, va donde mí, me toca y es como que se anulaba, no, me podía tocar y entonces me daba un abrazo. Porque nadie le había abrazado a ella nunca antes, ¿no? O sea, y me desperté y fue como, ¡hala! ¡Qué idea más guay!, ¿no? O sea, y entonces dije, qué bonito ese concepto de la muerte que está tan sola, ¿no? Y bueno, pues dándole vueltas, al final desarrollando un poco ese concepto, pues, y utilizando también por el tema de cuando te enfrentas a la muerte, pues lo solo que estás, los ancianos que también, pues, la tercera, cómo se queda abandonada y demás, pues un poco desarrollando esa historia, lo llevé hacia allí, pero digamos que el tema principal de la historia es la soledad, ¿no? Y el prejuicio de cómo esa persona o ese ser que puede ser tu mayor enemigo, quizás si entablas una conversación con esa persona, pues igual descubres que igual le está pasando precisamente lo mismo que a ti, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que su mayor enemigo, que es la muerte, resulta que es la única persona o el único ser que le comprende, ¿no? En esa soledad. Pero en el fondo, luego a nivel estructural es lo mismo. Tenemos un trickster, tenemos la muerte o al demonio o lo mismo. Y en Elementary pues pasaba un poco lo mismo. Son un poco los mismos conceptos,
que ya os digo que yo a estas conclusiones llego después. Digo, oiga, es que en el fondo es lo mismo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, para mí no es ningún problema. A mí es lo que me gusta. Tú ves películas de Sergio Leone, todos los westerns, y pues todos son iguales. Si a la gente le gusta, pues si los consume, yo no tengo ningún problema. Cuando se aburran, pues no sé, me dedicaré a hacer pelis de coches, Too Fast, Too Furious, cosas así, no sé. Entonces, bueno, también el aspecto de la muerte, os enseñan aquí pues algunos diseños, yo también, vale. También a nivel visual, pues procuré, a ver si, es que como no sé, no tienen como una vista... Vale. Intenté un poco basarme en el rollo de los grabados medievales, que eso luego también es una constante, ¿no? en otras, pues, por ejemplo, en Herrementari, en otras obras que he hecho. Me gusta mucho esta imaginería barroca, dantesca de los grabados. Y bueno, en este caso, pues bueno, hice son diseños de personajes, el viejo, la familia, la muerte, un poco el cadáver, ¿no? Corrupto, que parte un poco del tema de la danza macabra. Con el rollo que van con el estómago abierto, con las entrañas fuera. Bueno, estos son diseños. Y bueno, este fue un poco el diseño final. Y no sé qué tal vamos de tiempo. Bastante justos. Más que pasados. Si queremos dejar las preguntas... Vale, no, os iba a poner alguna otra cosa más. Pero igual lo dejamos aquí para que nos dé tiempo. Y el resto lo guardamos para la siguiente. Vale. Bueno, como veis, bueno, os voy a poner para terminar igual el tráiler de Herrementari, un poco para cerrar el ciclo. A ver si es que se quiere... Galdetzerrik bai zerek ekar zaitun, ergoi honetara? Alfredo Ortiz nozue, Diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari. Por lo menos para que veáis también conexiones visuales, es el tráiler, no se ve nada, pero... Galdetzerrik bai zerek ekar zaitun, ergoi honetara? Alfredo Ortiz nozue, Diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke Herrementeriara? Garbitokira heltzean hartu egizu, eskerretara don bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan deabroa bizi da. Usu eduka. Herrementariak usu eduka. Eta deabroa erean son. Bueno, pues yo creo que, bueno, para que veáis un poco a nivel visual, pues que al final también vuelvo un poco al mismo tema, ¿no? Al rollo rural y tal. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Y si no, también está bien, ¿eh? No pasa nada. Sí, os comento un poquito. Ahora vamos a tener la presentación en breve en Elcar de los libros, entonces ahora podéis aprovechar a preguntarle a Paul, o si no, luego mientras estemos comiendo en el Pisco Lab, si queréis también de manera más informada, pues podéis seguir
seguir, pues bueno, pues hablando con él o conociéndolo un poquito más. Sí, vamos a dejar ahora espacio si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar, algo que, pues, si tenéis alguna curiosidad, adelante. No, supongo que lo que queréis es ver Errementari, ¿no? Bueno, ha habido, bueno, pues a mí me han surgido 10.000 preguntas a la vez mientras Paul iba hablando, algunas formales, otras más informales, pero solo voy a hacer una pregunta y bueno, a ver si puedes responderla. En cierta manera, ¿te gustaría o persigues hasta determinado punto el revalidar o darle una oportunidad visual y plástica a la mitología vasca a través de tu trabajo? Bueno, sí, o sea, eso es una de las metas que desde niño siempre he tenido. O sea, a mí me apasiona la euskal mitología y considero... Patxi Errementaria es uno de mis cuentos favoritos de niño, pero considero que es más un cuento de tradición oral, más folclórico que mitológico, aunque tiene clarísimamente muchísimas referencias mitológicas de toda clase de mitologías. Por ejemplo, en el tráiler hay un plano en el que se ve cuando Patxi está dormido y la niña aparece por el fondo, que se le ve la cabeza así gigante. No sé si... Bueno, igual ahora sacarlo igual es un problema, pero hay un momento en el que se ve como la cabeza gigante... Bueno, venga, lo busco. No tardo nada. Y... pues eso, que lo que os comentaba, ¿no? Que referencias de muchísimas... Hostia, aquí es Polifemo. O sea, es un gigante, es Tártalo, ¿no? Que le van a meter el hierro candente en el ojo al cíclope para poder escapar. O sea, que esto, por ejemplo, lo hice totalmente deliberado. O sea, cogí una lente para que pareciera un gigante en el plano, en comparación a la niña que parece diminuta, ¿no? Eso son como, digamos, imágenes subconscientes que pertenecen a toda clase, bueno, pues a ese bagaje mitológico iconográfico que tenemos en la mente. Pero bueno, que independientemente de eso, es una referencia o sea, bueno, es una adaptación del cuento de Patxi Errementaria, pero que para mí es parte de un compendio de cuentos, ¿no? Más de tradición oral. Pero por otro lado, sí que me gustaría adaptar lo que es la mitología vasca, que tiene un aspecto muchísimo más pagano, profundo y telúrico, ¿no? Que creo que es mucho más oscuro y tiene mucho más que ver con el origen de la vida del ser humano, de que no somos nada ante la naturaleza, ¿no? Pues creo que tiene que ver mucho más con eso. Y me apasiona y me encantaría, y de hecho estoy trabajando en ello. De hecho, Irati va de eso. Bueno, pues lo dicho, tenemos que empezar en el otro lado ahora a las 7. Vamos a despedir a Paul, el que quiera tendrá otro ratito ahora para estar